¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Pues una vez más ya estamos listos y dispuestos para escuchar la palabra del Señor. Y bueno, estamos en una serie titulada Las parábolas de Jesús. Y el día de hoy es el tema número 10. Esperemos que sea de bendición. Y bueno, el día de hoy vamos a dar inicio en el texto bíblico, en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo número 1 en adelante. Se los voy a leer, dice de esta manera. Entonces el reino de los cielos será semejante, aquí es donde pone la parábola nuestro Señor Jesucristo, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En los tiempos de Jesús, ¿verdad? En los usos y costumbres de aquellos tiempos, las bodas, cuando había esas bodas, la costumbre era esa, que las muchachas, las doncellas, en las bodas masivas, esperaban al novio en cierto lugar. El novio venía de otro lugar y eso era en la tarde, oscureciendo en la noche. Y entonces se trataba de que ellas esperaban al novio, ¿verdad? Lo recibían y se les hacía de noche y tenían que traer su lámpara para alusar en la noche. Y había veces que se tardaba el esposo y se les acababa, se les terminaba el aceite. Y es de lo que trata esta parábola. Dice aquí en el versículo número 2. 5 de ellas eran prudentes, 5 de esas muchachas, de esas vírgenes eran prudentes. Y 5 eran insensatas, o sea que unas eran muy precavidas, estaban al pendiente de todos los detalles, y las otras como que al ahí se va, como que no le ponían mucho interés. Es lo que está diciendo aquí Jesucristo. En el versículo número 3 dice, las insensatas tomaron sus lámparas, o sea que sí tenían sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, o sea, una garrafita extra, no la tomaron, nomás lo que traían en la lámpara, ¿no? Es como traer el celular cargado, pero no te llevas el cargador para cuando se te descargue. Algo así, más o menos. Entonces dice que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. En el versículo 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, ¿no? Entonces dice en el versículo 5, y tardándose el esposo, pues se durmieron, cabecearon todas las 10, las 5 prudentes y las insensatas, cabecearon todas y se durmieron. Dice, pero a la medianoche se oyó un grito, se oyó el grito, ¿verdad? De aquel vocero, porque hay un vocero también, se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Versículo 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, ¿no? Se despertaron rápido, se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿verdad? Las arreglaron, dice ahí en el versículo 8, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, oigan, denos de su aceite, les dice a las demás, dice, porque nuestras lámparas se están apagando, se apagan. Pero las prudentes le dijeron, respondieron diciendo, mira, para que no nos falte a nosotros y a ustedes mismas, y a nosotros mismas, perdón, dice aquí, vayan bien a los que venden y compren para ustedes. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con el novio, con él a las bodas, y entonces se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, ¿verdad? Que dice la Biblia diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto yo les digo que no los conozco. Jesucristo nuestro Señor en el versículo número 13 termina aplicando esta parábola, dándole una conclusión para entenderla. Dice, o sea, lo que él quería decir con esta parábola, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, en este caso, ha de regresar. Bueno, el día de hoy, tema número 10, las parábolas de Jesús. El tema se llama las 10 vírgenes, ¿no? Aquí, así de sencillo. Y bueno, las parábolas de Jesús, las ilustraciones, las alegorías que Él nos muestra, son una luz, ¿verdad?, para nuestras vidas, para entender su mensaje y ser bendecidos. Hay cosas que no entendemos porque nuestro corazón está un poco oscuro, pero con estas parábolas, con esta sabiduría del Maestro, podemos entender la gran bendición para nosotros. Indiscutiblemente, esta parábola habla de la segunda venida de Jesús. El mundo entero, la mayoría, si no es que todos, sabemos que Jesús vino, nació, creció gradualmente, murió en una cruz, por nuestros pecados resucitó,
subió a la diestra del Padre y desde ahí intercede por nosotros. Pero Él hizo una promesa, dijo que regresaría. Entonces, esta parábola sirve para ilustrar que Él va a regresar. Entonces, ¿de qué nos habla esta parábola? ¿Qué es lo que nos está explicando? ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesucristo a través de esta parábola? Bueno, para empezar, número uno, esas 10 doncellas, esas 10 vírgenes, es toda la iglesia de Cristo. Todos los creyentes que están extendidos por todo el mundo, somos esas vírgenes, esas señoritas o esas muchachas que están listas para recibir al novio que viene. Pero está diciendo que hay el 50% en la iglesia de Cristo que son muy prudentes, que están al pendiente de lo que sucede en la iglesia, de los temas, de los estudios, los discipulados, ganando almas en oración, buscando siempre a Dios, tratando siempre de ayudar al prójimo, servir a Dios, amando a Dios sobre todas las cosas. Es decir, están siempre al pendiente. Pero dice que el otro 50% somos o son hermanos, es la iglesia que vive un poquito distraídos, que están distraídos, insensatos, dice la palabra, ¿verdad? Que no ponen atención, no se meten bien a las cosas de Dios, nomás como que de repente sí, de repente no, de repente animados, desanimados, algunos ya queriendo tomar la decisión de ya mejor no asistir, de no seguir en las cosas de Dios por las situaciones que están pasando. Es decir, su lámpara se está apagando. Es lo que nos está tratando de decir. La lámpara quiere decir que es la luz de Jesús, el Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas, iluminándonos. Es la lámpara, el faro, la luz de Jesús, el Espíritu Santo. A eso se refiere. Pero si se dan cuenta, 5 de ellas, que se les conoce como las prudentes, aparte de su lámpara que representa el Espíritu Santo, traían una garrafita, ¿verdad? Una vasija, dice la Biblia. En esa vasija traían aceite extra para que cuando se les terminara ponían y siempre iban a estar alumbrados para cuando viniera el novio. Las otras simplemente lo que traían en su lámpara. Un ejemplo de esto es como cuando traemos el automóvil, ¿no? Y el automóvil nos marca ahí en el tablero, en la gasolina, que tiene la reserva. La reserva, cuando llega ahí la flechita, la aguja, ¿verdad? Nos dice que cuando llegue ahí hay que ponerle de nuevo. Nunca hay que terminarnos la reserva. La reserva es para cuando de verdad necesitas llegar a tal gasolinera, pero nunca tienes que dejar que se baje tu reserva porque se amuela la bomba de la gasolina, ¿verdad? Y constantemente te quedas tirado en la calle, en la carretera y no vas a llegar a tiempo al término de donde ibas a llegar, ¿no? A la cita que ibas a llegar, al trabajo, a la escuela, donde sea. Entonces es parecido, no podemos andar sin esa reserva. La reserva es para un momento especial y tenemos que tener arriba de la reserva. Y no así estas muchachas, estas vírgenes que menciona, que siempre andaban al límite, un límite bajo, porque hay un límite arriba, ¿verdad? Andamos al límite, andamos echándole muchas ganas, pero a veces hay un límite del otro lado que es muy bajo, no podemos andar así. Entonces, aquí está. También dice que cuando se durmieron y despertaron, entonces las prudentes arreglaron sus lámparas, pusieron más aceite y siguió alumbrando el candelabro, o candelero más bien, perdón. Ese candelero empezó a alumbrar y las insensatas dijeron, denos aceite. Y dijeron, no, no te podemos dar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no podemos darte fe. No podemos darte tantita fe. No, cada quien busca esa fe en el Señor. Oren por mí, aunque es bueno orar, pero cuando ya eres cristiano, cristiana de tiempo y que todo el tiempo oran por ti, no podemos estar orando todo el tiempo por ti. Tú tienes que buscar esa fe, esa oración, esa lectura, que dependas tú de Dios, no de los demás. Cuando comienzas el evangelio y comenzamos en las cosas de Dios, es normal que oren por nosotros en lo que aprendemos a orar, a leer, a tener fe, pero ya estamos hablando de gente cristiana. Entonces es por eso que dice aquí, no podemos darle, ustedes tienen que buscar. Entonces ahí está. ¿Quién es el novio?
nuestro Señor Jesucristo. Realmente aquí Él es el novio, que viene por su iglesia, que es una iglesia que le espera, ¿verdad? Comparada a la novia de Cristo. Más adelante en el cielo seremos la iglesia, será la esposa. Ahorita es la novia, la iglesia. Y dice claramente, Jesús concluye diciendo que no entraron aquellas muchachas, aquellas vírgenes insensatas, ¿verdad? Imprudentes, no entraron porque no estuvieron preparadas con su lámpara que ardiera y aluzara, no entraron. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? Porque no estuvieron en el momento, porque no se prepararon. Entonces ahí está es lo que dice esta parábola, lo que contiene, ¿no? Básicamente. Ahora, como esta parábola habla acerca de la venida de Jesús y en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, ¿verdad? Pues todo mundo quiere saber acerca de la venida de Jesucristo y necesitamos saber lo básico, aunque sea, estar preparados para que cuando Él regrese. Si es que no nos morimos antes, ¿verdad? Pero si Él regresara, hay que estar preparados. Ahora, la gente, hay dos maneras de prepararse. Una, como lo hicieron estas muchachas, insensatas, ¿verdad? Imprudentes, sin darse cuenta. ¿Qué quiere decir? Si tú no lees la Biblia, si tú no te aplicas, si no buscas la manera de aprender cuándo viene Jesús, qué hay que hacer, cómo estar preparados, vas a hacer cada barbaridad. La otra es leyendo la Biblia, entendiendo ya entendí cómo va a ser la venida, qué tengo que hacer. Hay dos maneras, hacerlo a la y se va o hacerlo a la manera bíblica. Por ejemplo, lo comento porque hay debates, hermanos. Hay debates y divisiones entre los mismos cristianos acerca de la venida de Jesús. No, hombre, ¿cómo se pelean las iglesias? No, que sí, va a ser antes del rapto, después del rapto. No, que cuando venga el anticristo, después del anticristo. O sea, hay tantas divisiones y debates que no conviene pelearnos, no conviene estarnos discutiendo por esta situación. Más bien tenemos que prepararnos. Yo recuerdo que cuando estaba el Papa Juan Pablo II, mucha gente peleaba, es el anticristo, y otros no es, y otros sí es, y otros no es, y que sí, que no. Se murió el Papa. ¿Y cuál anticristo? Nada. ¿Y de qué sirvió tanta pelea, tanto debate? Ahorita con lo de la vacuna, unos dicen que sí, otros dicen que no. Y hay divisiones y peleas. ¿De qué sirve? Mejor vamos a prepararnos para la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Hay gente que se ha animado. Hay iglesias, hay pastores, hay profetas que se han animado a dar fechas de que cuando Él va a regresar. Cuando la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Es de repente esto, la venida del Señor. Pero hay profetas y profetas falsos, ¿verdad? Que han hablado, ¿no? José Smith dio una fecha, 1843. Elena G. de White, los testigos de Jehová, ¿verdad? Carlos Taze Russell, dando fechas de que Jesús regresaba y no se cumplían. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe. Entonces no podemos dar esas fechas. Y bueno, unos piensan que va a venir antes de la tribulación, de la gran tribulación, otros que después. Déjenme decirles, de que viene, viene. Si ustedes preguntan, ¿y cuándo será? No lo sé. Simplemente tenemos que estar preparados. Entonces, vuelvo a repetir, o nos preparamos como dice la Biblia, o somos insensatos y hacemos como lo hace toda la gente. ¿Qué hace la gente? Unos decían que en el 2000 se iba a acabar el mundo, que en el 2016 venía Jesús, y nada de eso es así. Entonces tenemos que hacerlo. Una pregunta que yo les hago a los que me están escuchando, a la iglesia, a todos los que nos escuchan a través de este mensaje, de esta plataforma. Si tú supieras el día que viene Jesús, el día y la hora, ¿qué harías? Si supiéramos, ¿qué haríamos? Yo creo que nos pondríamos a cuentas. O a lo mejor a poco vas a decir, no, yo le voy a poner el pescadito a mi carro, un pescadito que diga que soy cristiano, ixoye. Aunque eso no es malo, poner el pescadito, se adorno, no es malo, pero Jesús cuando venga no te va a llevar porque le pongas el pescadito a tu automóvil, a tu camioneta. No, no es así. Hay que leer la Biblia para estar informado. A lo mejor tú dirías, no, pues yo diría, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive y Cristo vive. ¿A poco nada más por decir gloria a Dios
aleluya, Cristo vive, por eso te vas a ir. No, no, la Biblia dice que el que haga la voluntad del Padre, no el que diga y diga, aunque es bueno declararlo, es bueno decir gloria a Dios, es bueno, Cristo vive, eso es bueno, pero va más allá, es hacer su voluntad. Tal vez a lo mejor otros dirán, ¿verdad? Pues es que yo soy de la religión buena y por eso cuando venga Cristo me voy a ir con Él. Cuando me muera me voy con Él. Pues ¿de cuál religión eres? No, pues que yo soy católico de la buena. Yo soy de los testigos de Jehová, esa es la mejor. No, que yo soy evangélico. Que yo soy de la denominación bautista, pentecostal y carismáticos, sabatistas. No, no, señores. Cristo viene por aquellos que tengan su lámpara encendida. Y que ahorita vamos a hablar en qué se identifica un cristiano que está haciendo su voluntad. Cristo no viene por religiones, Él viene por gente que lo ame, por gente que lo obedezca, gente que demuestre que lo ha aceptado por gracia, no por obras, sino por gracia y misericordia. Él viene por ese tipo de personas. A lo mejor alguien dice, no, pues es que dicen que como va a haber oscuridad y que no sabemos y que pues yo voy a ir a comprar al Walmart, voy a ir a comprar a la tienda papel de baño y me voy a meter abajo de un sótano. Cuando ya pase todo, entonces salgo. Pura ignorancia por no leer las escrituras. Fue lo que le pasa a las vírgenes insensatas, imprudentes. No así las que se prepararon con la vasija de aceite, ¿verdad? Algunas otras personas dirán, yo me agarro a rezar 5 rosarios, 7 Aves Marías. No es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, yo les voy a mencionar algunas cosas que Jesucristo, Él mismo dijo. Jesucristo en una ocasión salió de un templo y los discípulos iban con Él. Esto aparece en Mateo capítulo 24. Cuando Jesucristo sale del templo, van los discípulos con Jesús. Y entonces los discípulos le dicen, maestro, ¿ves todas esas construcciones, esas piedras tan bonitas? Jesús dice unas palabras, yo les digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea todo derribado, todo consumido. Entonces ellos se sorprenden. Más adelantito le dicen, oye maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo vas a regresar? Porque ya Jesús les había dicho que se iba a ir e iba a regresar. Entonces dicen, dinos, le preguntaron aparte, dinos cuándo o qué señales, porque dice Jesús, el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre. Pero dice, pero hay señales cuando ustedes vean. Entonces en Mateo 24, versículo número 1 en adelante, empieza Jesucristo a decir esas señales. Los que leemos la Biblia, cuando leemos la Biblia, al ver esas señales, somos como esas vírgenes, somos como esas doncellas que estamos preparadas, leyendo la Biblia al pendiente con la garrafa para estar listos. Estamos viendo las señales. Por ejemplo, dice Jesucristo, mirad que nadie los engañe. La primera señal a partir de ese día fue el engaño. Aguas que nadie los engañe. ¿Y cómo nos pueden engañar? Hablándonos de cosas religiosas, de creencias religiosas que no vienen en la Biblia. Aguas, hermano, con aquello que te diga, es que Jesús tenía los ojos azules, es que Jesús tenía el pelo largo, es que Jesús era güero, moreno, alto, chaparrito. Jesús dijo que los ladrones Dimas y Gestas, que la Verónica. No, espérame, muéstramelo con la Biblia, a mí no me engañas. Por eso dice Jesús, mirad que nadie los engañe. También Jesucristo en Mateo 24 dice que vendrán falsos cristos. ¿Y qué creen? Ustedes pueden buscar en YouTube, pónganle falsos cristos. ¿Qué creen? Ya hay gente que se cree Cristo y dicen, yo soy el Mesías, ya regresé. Unos son españoles, otros son brasileños, otros son alemanes, otros son americanos. Son falsos cristos y tienen sus seguidores, pero hasta ahí llegan 20 personas, 30 personas, hasta ahí. Pero no son falsos cristos, falsos profetas. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos profetas. ¿Saben qué es un falso profeta? Un falso profeta es aquel que dice, Dios me habló, Dios me dijo, y dijo que apuntara en un libro, que yo dijera, y que les dijera a ustedes. Entonces ellos apuntan sus libros como José Smith, fundador de los mormones, del mormonismo. Él apuntó un libro que dijo que Dios le dijo, era un profeta. Cuando comparas el libro de José Smith, el de los mormones, con la Biblia, te das cuenta que se contradicen. El libro de los mormones dice que tú puedes tener 5 esposas y la Biblia dice que nada más una. ¿A quién le vas a creer? Claro, a la palabra del Señor, si eres seguidor de Cristo, claro. Si eres mormón y te convienen 5 esposas y quieres 5 suegras, pues te vas a ir con los mormones, pero no es la voluntad de Dios. Falso profeta.
Lo mismo Charles Taze Russell, Carlos Taze Russell, él también escribió la Atalaya y hay que interpretarla. Pues allí dice que Jesucristo no es Dios, que no existe la Trinidad, no existe el infierno. Se contradice con la Biblia. Lo digo también con mucho cuidado y lo digo conforme a la palabra de Dios. El catecismo de la Iglesia Católica Romana, compárenlo con la Biblia. Ahí dice que hay que bautizar niños chiquitos cuando la Biblia dice que no, que tienen que ser grandes. En la Biblia, en el catecismo dice que tú puedes tener imágenes y darles culto, y en la Biblia dice que no. O sea, vienen muchas cosas que al compararlas, pues son profecías falsas. Por eso dice, vendrán falsos profetas. Y así podemos hablar de Elena G. de White y demás. Entonces, no hay como la Biblia, la profecía de la Biblia. También Jesucristo dijo en Mateo 24, dice, cuando ustedes vean que hay gente que los quiere engañar, falsos cristos, falsos profetas, también cuando ustedes escuchen que hay guerras y rumores de guerras, hambres, y lo dice pestes, enfermedades, todo esto ya lo estamos viviendo, todo esto ya se está viendo cada vez más se está escuchando, es decir, está tocando a la puerta ya viene por la esquina. Porque esto tiene años de las enfermedades y pestes, pero ahora es cada vez más, se escucha cada vez más por los medios de información. Depravación sexual, dice Jesús, cuando vean que, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, de esa misma manera, cuando vean que se está desviando la gente en esta depravación sexual, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya está permitida, ya está legalizado la pedofilia, la zoofilia, ya se casa hombre con hombre, mujer con mujer. Está degenerado todo esto, cada vez más de cabeza, de patas para arriba. ¿Por qué? Por estar en contra de la palabra del Señor. Terremotos en diferentes lugares. También Jesucristo dijo que la Biblia iba a estar por todas partes. Ahorita en estos tiempos ya tú puedes escuchar que tu primo se hizo cristiano, que tu abuelita, tu madrina de bautizo, ya que pusieron una iglesia aquí por la colonia, que los hermanos ya están aquí y que ya todo el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia está corriendo por todas partes, son señales de la venida de Jesús. También Daniel, que es parte de este evangelio de Mateo, que coordina, que concuerda, Mateo 24 con Daniel capítulo número 12 y con todo el libro de Apocalipsis. Daniel 12:4, él dice que la ciencia aumentaría. En los últimos tiempos, cuando Jesús regrese, la ciencia va a aumentar. De 100 años para acá, hermanos, la ciencia ha aumentado bastante. Recuerdo que mi abuela decía que cuando salió el radio por primera vez, se asustaron. O sea, ¿cómo es posible que se escuchara una persona dentro de esa caja, de esa cajita? Y se asustaban. Pues muchos dijeron, aún cristianos dijeron, es el anticristo, ¿verdad? Es el anticristo, el radio. Después salió la televisión y peor. Después ya salió el internet y el Facebook, todas estas cosas, ¿no? Que el WhatsApp, la credencial del lector, la numeración. Ay, Dios mío, hubo polémica por todas partes que el anticristo y el anticristo. Pero la ciencia aumentando por todas partes. Los inventos, la tecnología, entonces se está acercando. Ahora, déjame decirle algo acerca de la vacuna, que hay tanta división y tanta polémica, peleas, divisiones entre el pueblo cristiano. Déjame decirle algo. Si tú crees que la vacuna es del diablo, del 666, es algo diabólico, y no te la vas a poner, te vamos a respetar. No hay ningún problema. Por otro lado, si tú te la pones y dices que no es malo, que es una bendición de Dios, te vamos a respetar. El chiste no es pelear, porque sabes, la vacuna, si te la aplicas o no te la aplicas, no te hace mejor cristiano. No creas que eres mejor cristiano porque no te la pones. Tú juzgas al que se la pone y el que se la pone juzga al que no se la pone. No nos hace mejor cristianos. Nosotros no dependemos de una vacuna para ser mejores cristianos. Dependemos de la palabra de Dios, de la santidad que Él quiere que nosotros caminemos sobre ello. Entonces, eso es muy bien importante. Si la vacuna te hace mejor cristiano y tú eres mejor, o si no te la pones y te hace mejor, adelante. Pero hay que respetarnos. No es así. Ahora, es un comentario que quería hacer. También acerca de las señales de la venida de Jesús, para estar preparados. Faltan algunas que no se han cumplido. Por ejemplo, la persecución por ser cristiano. Persecución me refiero que te matan por ser cristiano. Se le llama la tribulación. La Biblia habla de tribulación. Ya existe en diferentes lugares del mundo, pero la Biblia no nomás habla de tribulación, sino que habla de la gran tribulación.
es decir, a nivel mundial, como una pandemia. La vas a escuchar por todas partes. Y ahí es donde muchos tropezarán, dice Jesucristo en Mateo. Muchos se enfriarán, muchos no quedarán, muchos negarán a Jesús, muchos no dirán, yo no soy cristiano. Ahí sí. No, con la vacuna, si te la ponen y te preguntan, no te la voy a poner o si te la voy a poner y niega a Jesús, pues esa es otra cosa. Pero no, acá te van a decir, ¿usted cree en Jesús? Sí o no, ahí ya depende tu decisión. Pero va a haber muerte, persecución por ser cristiano. Número 2, o más bien otra de las señales, la apostasía. Ya hay apostasía, ya se escucha la apostasía. Esto es gente renunciando a Jesús, gente olvidando, ya dejando el arado. Dice Jesús en otra parábola, aquel que toma el arado y voltea hacia atrás, no es digno de mí. No, porque si volteas te vas chueco. Entonces no puedes estar en las cosas de Dios y en el mundo. Muchos mejor se regresan al mundo y son apóstatas. Y tenemos que orar por ellos, que Dios tenga misericordia y regresen como el hijo pródigo. Y cuidarnos nosotros para no caer en eso. Jesús dijo, ¿verdad? Que las rameras, los publicanos van delante de nosotros, ¿verdad? Porque los primeros serán los últimos los primeros. Hay una serie de mensajes muy hermosos también. Y bueno, falta la manifestación del anticristo. Falta todavía que se levante aquel inicuo, aquel varón, aquel hombre. Va a ser esto, es real, verídico, tal cual, ¿verdad? Que se levante un hombre poderoso del gobierno y maldiga y blasfeme en contra de Dios, todo lo que sea las cosas de Dios. Ahorita el anticristo se manifiesta solamente, es un sistema de cosas, todo lo que está en contra de Cristo, todo lo que las enseñanzas, que no existe un Dios, en las escuelas cómo se ha metido esto, ¿verdad? Todo esto de que libertad sexual y que mis derechos, y yo puedo decidir que si soy hombre quiero ser mujer, todo esto es parte del anticristo. Lo del aborto, lo de las guerras, todo es parte del sistema del anticristo, pero se va a levantar un ser humano, un varón que va a ser un gobernante. Y bueno, esa es otra historia que hay que estar al pendiente, pero todavía falta. Todo esto que yo hablo, Jesucristo lo comenta en Mateo 24. Pero ahí mismo en Mateo 24, versículo 42, Jesucristo nos dice qué hacer. Lo que yo les comento, hay muchas cosas, ¿no? Que la gente quiere saber cuándo será el día, cuándo será la hora. Mira, lo que nosotros nos corresponde a los cristianos, lo que tenemos que hacer, aunque no comprendamos mucho del 666 y la bestia, el gran dragón, el anticristo y los tiempos, y cuando veas que en Israel, es bueno saber eso, pero es todavía más importante lo que Jesús nos dice en Mateo 24, 42. Se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice de esta manera, Mateo 24, 42, dice, por lo tanto, o sea, todo lo que te acabo de decir, pues ya te lo dije, pero por lo tanto, por eso mismo, ustedes, le está diciendo a los cristianos, manténganse alerta, porque no saben qué día va a venir Jesús, el Señor. No sabemos, ahí lo dice. Y entonces pone otra parábola, dentro de la parábola de lo que estaba explicando, dice, y recuerden esto, si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, ¿qué haría? Se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara en su casa. En el 44, por eso tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre va a regresar o va a venir a la hora que menos piensan. 45, hace una pregunta a Jesús, dice, ¿quién es, pues, lo dice ahí claramente, quién es, pues, el servidor, el siervo, el cristiano, la doncella, la virgen prudente? Dice ahí, ¿quién es, pues, el siervo responsable y digno de confianza? Está diciendo, a ver, hermanos, ¿quién va a ser aquel cristiano que esté preparado, digno de confianza? Lo está diciendo aquí. Dice, porque el señor de la casa le va a encargar a ese siervo la responsabilidad, o sea, tú y yo tenemos la responsabilidad de dar la Biblia, o sea, de dar de comer a los demás a su debido tiempo. Hay que predicar, hay que hablar de la Biblia, tengo que dar el alimento porque yo quiero ser digno de confianza, yo soy siervo de Jesús, quiero ser parte de esas doncellas o de esas vírgenes
¿verdad? En la parábola, que están alerta con su garrafa de aceite, no como las insensatas. Por eso dice aquí, ¿verdad? A su debido tiempo. Hace otra pregunta: ¿cuál es el siervo en quien confía el dueño para hacer este trabajo? Otra vez concluye Jesús en el 46 diciendo: qué afortunado aquel creyente, aquel cristiano, aquel seguidor de Jesús, aquel siervo, que cuando Jesús regrese lo encuentre cumpliendo con su deber. ¿Quién se va a ir al cielo? ¿Quién se va a ir al cielo? Aquel que cuando venga su Señor, que venga Jesús, nos encuentre haciendo lo que se nos encargó. La gran comisión, Mateo 28. La gran comisión, versículo 19 al 20. ¿Quién se va a ir? El que esté haciendo el trabajo, la labor. No el que conozca más del anticristo, no el que conozca más de la bestia, no aquel que hay las profecías y que si la vacuna y no la vacuna y que no, y que sí, que no, y que tú y no sabes la persecución. Espérate, va a regresar porque va a regresar Jesús. Respetémonos. Mejor vamos a prepararnos y estar listos. Ahora, mi trabajo es decirles a ustedes el día de hoy cómo estar preparados entonces. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es como dice la parábola, quiénes son esas doncellas prudentes que están al pendiente? Pastor, ¿no seré yo de las doncellas imprudentes, de que no estoy atento a las cosas de Dios? ¿Cómo saberlo? Bueno, voy a comentar en este momento acerca de lo que es un mal siervo, y que nosotros no hay que hacer eso, tenemos que salirnos de ahí si lo estamos haciendo. Si somos como esas vírgenes insensatas, no hay que hacerlo. Yo les voy a dar textos bíblicos solamente y usted los va a leer con calma ahí en su casa, con tiempo. Por ejemplo, un mal siervo, cuando venga Jesús y nos encuentra así, no nos vamos a ir con él. Por ejemplo, Efesios 6:6 dice que hay cristianos, hay siervos o vírgenes insensatas, vamos a decirlo como ahorita, que hacen cosas para Dios, pero realmente no son para Dios. ¿Cómo? Lo hacen para ser vistos de los hombres. Yo voy a hacer esto para ver si me ve el pastor, voy a hacer esto a ver si me ven los hermanos, y voy en este ministerio para ser aplaudido. O en el mismo hogar, en el mismo taller donde trabajas, tú quieres hacer las cosas para que te vea tu patrón, ya no está bien. Todo lo que hagamos hay que hacerlo para Cristo, para Dios, porque así seremos buenos siervos. Porque si tú lo haces para que lo vea tu patrón o para que lo vea tu esposo en tu casa, tu esposa, tus hijos, aunque sí está bien, pero tu corazón hay que guardarlo, hay que guardar el corazón, porque muchas personas esperan que le aplaude el patrón bien, por ejemplo, el esposo le diga: gracias, esposa, ¿verdad? Por lo que estás haciendo. Eso es bueno, pero a veces el esposo no lo hace y tú como mujer te ofendes, te lastimas porque esperas aplausos. No, el cristiano hacemos las cosas primeramente para Cristo. Y si nadie nos aplaude y si nadie nos da un reconocimiento, no le hace, fue para Cristo. Y si lo hacen, ya es ganancia. ¿Por qué? Porque si nos preocupamos por andar agradando a la gente, no, nuestro corazón se hiere. Aparte, a veces hacemos cosas buenas y la gente lo malinterpreta. ¿Qué quedará? Mira, ahora andan haciendo esto si nunca lo hacen. Entonces, por eso, un siervo malo es aquel que lo hace para agradar a la gente. Hay que hacerlo para agradar a Dios y lo demás va a ser ganancia. Número 2, un mal siervo o una virgen insensata. Dice Lucas 16, versículo 13, son aquellos que descuidan las cosas de Dios por lo material, por las cosas del mundo, por el trabajo. Mira, trabajar es importante, llevar el gasto a la casa, trabajar aquí es importante, es muy importante. Pero ya cuando nos está envolviendo el trabajo, ya cuando estamos dejando las cosas de Dios, la congregación, los materiales, las tareas de los discipulados, asistir a una célula, a la oración, ya es peligroso. Claro que va a haber semanas, va a haber días donde no se puede, por la distancia, por el dinero, por el cansancio. Va a haber inclusive un mes, pero ya 2 meses, 3 o más, imagínate. Dice la Biblia que nadie puede servir a 2 patrones, a 2 señores.
que vamos a quedar mal con uno con el otro. Entonces somos siervos, somos esas vírgenes, esas doncellas insensatas, que cuando viene el esposo nos va a encontrar más preocupados, más afanados por las cosas del mundo. Cuidado, hermanos, tenemos que estar al pendiente. Número 3, Mateo 24, versículo 48 al 49, dice que un mal siervo es en la iglesia bien, le echa ganas, y esto y aquello, y Dios, aleluya. Pero nomás sales de la iglesia y te vas a vivir como si no fueras cristiano, dando mal testimonio, tomándote tu cervecita, así, con tus camaroncitos a escondidas. Hermanos, una cerveza habrá quien diga, pero si no es malo una cerveza, un cigarrito de vez en cuando. Para el testimonio sí, hermanos. Tal vez para el cuerpo no, una cerveza. Yo como pastor, ni una cerveza. Por varias razones. Una, porque tengo convicción. Dos, no me gusta. Ya anteriormente en mi vida pasada, las que me tomé se tomar, ahora me dan asco. Simplemente por testimonio, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, te empiezas a comportar como en el mundo. Aquí tantita fiestecita y empiezas a andar en las pachangas, que al cabo que no hay nada de malo, un whisky, algo nomás. Y te ve la gente tropezadero. Entonces, no podemos ser de esa manera, ¿verdad? Dice en ese pasaje de Mateo 24, 48 al 49, que este siervo vio que se tardaba Jesús, empezó a desesperar, empezó a tener problemas con los hermanos en la iglesia y empezó ahí a tener problemas y se fue al mundo y todas estas cosas. Mal siervo, a comportarse mal. Número 4, un mal siervo, alguien que es insensato. Mateo 25, del 24 al 25, es aquel que se revela a la autoridad de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad? Y lo vamos a ver la siguiente semana, acerca de los talentos, aquí mismo en Mateo 25. Dice que cuando vino aquel hombre que dio los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2, y al que le dio 1, cuando le pidió cuentas, ¿qué le dijo ese hombre? Le dijo, yo sé que eres un hombre que quiere recoger donde no sembraste, y tú eres esto, y exigente. Se le puso al tú por tú a la autoridad. Hay personas que así son rebeldes, su vida ya es rebelde, se oponen siempre a la autoridad establecida por Dios. En el hogar, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera, son rebeldes. Cuidado, hermanos, tenemos que cambiar ese espíritu de rebeldía. Ahora, un poquito más rápido, ahí está. Eso es ser insensato, imprudente. Ahora vamos a hacer, ¿qué tengo que hacer para entrar entonces en el reino de Dios? Quiero que sepan que la salvación es por gracia, no es por obras, le costó a Jesús su sangre, Él pagó el sacrificio, a Él le costó mucho, a nosotros solamente estirar la mano por fe, aceptar la salvación es mía. Pero enseguida yo tengo que trabajar, no para ganar la salvación, sino para demostrar que ahora pertenezco al reino de Dios. Entonces yo voy a mencionar 12 cosas así rapidito para que sepamos qué es entonces un siervo prudente, quiénes son aquellas doncellas prudentes que tenían su garrafita. Entonces, número 1, para cuando venga Jesucristo, quien se va a ir con él, número 1, es aquella persona, según Juan 10, del 8 al 10. Más bien es Romanos, perdón. Es Romanos 10, del 8 al 10. Dice que aquel que se arrepiente y que dice, Señor, ya no aguanto esta vida, este mundo, mi comportamiento, estoy hasta el fondo, te pido perdón, entra en mi corazón, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Y lo haces con fe. En ese momento pasas del reino de las tinieblas al reino de Dios y eres un servidor de Dios. Has llegado al reino de Dios, aquí en la tierra, antes de ir al cielo. Repito, Romanos 10, versículo 8 al 10. Ese es el primer escalón. Tú ya estás en el reino de Dios como sirviente, como servidor. Acuérdate, ¿quién es aquel siervo al que le va a dejar en sus manos la encomienda? Dichoso el siervo que cuando llegue el Señor lo encuentre haciendo. Entonces, número 1, aquel que se arrepiente. Número 2, aquel que se congrega en la iglesia regularmente. Si tú eres una persona que va cada mes y cada 2 meses y luego vas y no vas y ya no te duele, ¿verdad?
asistir. Faltas mucho a la iglesia y así ha sido tu vida cristiana. Según lo que dice Hebreos 10, 25 al 26, un siervo es aquel que se congrega regularmente. Que no pude el domingo, pues el jueves hay reunión. No pude el jueves, pues yo hago mi reunión ahí en mi casa. Pero siempre está buscando la manera de estar el domingo, el día del Señor, en la congregación. Número 3, una persona, un siervo que está al pendiente con su garrafa de aceite lista, es uno que se bautiza. Hay personas en la iglesia y hermanos, increíblemente, yo tengo 22 años ya de pastor y tengo gente que desde que llegué no se ha bautizado. ¿Pueden creer eso? ¡Qué duro! Hay personas que tienen 5 años, 7 años, 10 años y no se han bautizado porque no han dado ese otro paso que el Señor les está pidiendo, ¿verdad? Mateo 28, 19 al 20, eso es lo que dice. Número 4, un siervo, una persona que está al pendiente de las cosas de Dios, es aquel que estudia la Biblia. Efesios 4, del 11 al 12. Alguien que estudia la Biblia, no hablo del que la estudia en su casa. Eso es bueno, que tú la estudies entre semana, leas pasajes y cheques y aprendas. Eso es bueno. Yo estoy hablando acerca de estudiar la Biblia en la iglesia con los maestros de la iglesia. Efesios 4, 11 al 12. ¿Por qué? Porque los maestros de la iglesia, el pastor y los maestros de la iglesia, nos enseñan, nos transmiten la visión, la forma de trabajar, la estrategia, para dónde vamos, quiénes somos, cuál es la doctrina que creemos, cómo estamos nosotros afianzados en la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo hacerle para tener un mejor matrimonio, educación a los hijos, cómo vencer el pecado, cómo salir de las deudas. Todo esto se enseña en la iglesia. Y si tú dices, no, es que yo en la casa, yo solo puedo, no necesito, te estás haciendo un mal siervo, un mal obrero, de tal manera que estás en el lado de las vírgenes insensatas. Es un mandato de Dios, no es mío. Entonces, ¿cómo vamos a evangelizar si no aprendemos? Entonces, el cuarto escaloncito de un siervo diligente y no perezoso es ese, el que estudia la Biblia con la congregación. Número 5, ¿quién es aquella persona? Pues una persona que da frutos en su propia vida. Gálatas 5:22. O sea, una persona que estudia la Biblia en la iglesia y en su casa y en la iglesia, pues va a dar frutos. Según Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo esto, el fruto del Espíritu Santo viene a nuestra vida por estudiar la Biblia. Por estudiarla, claro, aplicarla a nuestras vidas. Entonces, ese es un obrero. No, pero si no estudiamos, pues no va a haber frutos en nuestras vidas. Entonces viene Jesús y dice, tu lámpara se apaga, tu lámpara está apagada. Entonces ese es el punto número 5. Punto número 6. Un obrero del Señor es el que también da frutos. Una cosa es dar frutos personales, mi forma de ser ya cambió, oye, esa persona ya cambió, antes tomaba mucho, la cocaína, tenía mujeres, esa mujer debía aquí, debía acá, y siempre chismosa, y era bruja y eso. Pero ahora es muy diferente. Esos son frutos. Pero hay otro fruto aparte de esto, que es el punto número 6 que les estoy mencionando. Juan 15:16 habla de un fruto. Por ejemplo, tú te portas bien, lees la Biblia, has cambiado. La gente te va a preguntar, oye, invítame a donde tú vas. Te va a seguir la gente. Tú los llevas a una célula, los llevas a la iglesia, ahí en tu casa les das un tema, les das un estudio, vas a su casa a hablar de la Biblia. Son frutos de ganar almas. Porque eso es lo que quiere el Señor. Imagínate, ¿cuántos años tienes de cristiana, de cristiano? ¿Cuánto tiempo tienes? Hazte la pregunta. ¿Has llevado alguna vez una persona en la iglesia? ¿Le has dado seguimiento? ¿Ya se bautizó esa persona? No, pues que no. ¿Qué está pasando? A lo mejor no estás estudiando correctamente. Venid a mí, yo los haré pescadores de hombres. Mateo 4, eso es lo que dice. Entonces, es importante estudiar para dar frutos personales y frutos en ganar almas. Número 7. Una persona, un obrero del Señor que tiene su lámpara, su vasija, aparte del candelabro, aparte de eso, tiene su vasija lista con aceite, su repuesto, su reserva. Es aquel que tiene un ministerio, un servicio. ¿Qué es lo que estás haciendo en la iglesia?
¿Sirves en iglesia? ¿Haces algo? ¿Das escuelita a los niños? ¿Das doctrina a los niños? ¿Estás de ujier? ¿Son de los que barres, juntas sillas? ¿Estás en alabanza? ¿Das alguna palabra? ¿Das los avisos? ¿Estás ahí para abrir la puerta del templo y cerrarla? ¿Qué haces? ¿Tienes un ministerio? ¿Vas a una célula? ¿Eres anfitrión? ¿Eres líder? No, pues nada. Hermano, ¿qué pasó? Tienes que tener tu lámpara con tu vasija de aceite lista. Eso lo dice en Hechos 6, del 1 al 5. Número 8, segunda de Corintios 9, del 7 al 9, habla de una persona de que es madura y está dispuesta, lista para diezmar u ofrendar. Y no, hay personas que cómo le batallan en esta área. Hay personas como de veras, ¿verdad? No, tremendo. Pero el que es cristiano, el que es maduro, el que está listo, el que no tiene problemas, el que tiene su lámpara, aporta con sus diezmos, con sus ofrendas, porque sabe que es para la obra del Señor, para el sostenimiento del mismo inmueble, las necesidades, las que tú mismo te consumes, nos consumimos al llegar a la iglesia, es para nosotros mismos, para sostener otras obras en otros lugares. Entonces, eso es un cristiano, aquel que aporta, aquel que está dando diezmos y ofrendas. Hay personas que realmente, ¿verdad?, entienden este punto. Número 9, perdón. Uno que está dispuesto a todo tipo de servicio, hasta lavar los baños. Lucas 16, versículo número 10, dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Imagínate, quieres ser pastor, evangelista, quieres ministerios grandes, supuestamente grandes, porque no hay grandes, todos son iguales, pero quieres uno donde puedas ser visto. Pues realmente no hay ningún problema. Aquí la situación es estar dispuestos a lo que se ponga. Yo soy pastor y estoy listo y estoy dispuesto. Cuando no hay quien junte las sillas y quien barra el templo y quien vaya a pagar y quien vaya a hacer, yo lo hago. O sea, siempre lo hemos hecho. Porque hay que estar dispuestos en todo tiempo. Entonces, estar dispuestos, ¿no? Lucas 16, versículo número 10. Punto número 10. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Uno que está esperando la venida de Jesús. Si tú estás esperando la venida de Jesús, pues espérala con todos estos puntos que estamos mencionando, porque te vas con Él de seguro. Número 11. Hay más, pero hasta aquí. Número 11. Hebreos 4:12. Un siervo, una persona que tiene su aceite listo, es aquel que busca la santidad. Que cada día, dice, este día es para portarme bien, glorificar a Dios, practicar todo esto, dar frutos, estar en las cosas de Dios. Voy a mi trabajo, estoy al pendiente de mi familia, no los descuido, pero las cosas de Dios también ahí están. Siempre dándonos ese tiempo para las cosas de Dios, siempre buscando la santidad. Hebreos 4:12. Así es que bueno, ahí está. Tenemos que evitar ser insensatos, tenemos que ser prudentes, tenemos que estar con nuestra lámpara encendida, pero sobre todo con la reserva. Yo como pastor en esta serie yo les he hablado acerca del médico, es decir, estar terminándonos el tratamiento que Dios nos da, porque no hay que dejarlo a medias. Todos los mensajes están aquí en YouTube. Hablamos acerca de la tierra dispuesta, fueron 2 temas. Hablamos del gran pastor y la oveja perdida. Hablamos de las 10 monedas, de que no tenemos que perder ni una. También regresar al amor de Dios. Si andamos de hijos pródigos, hay que regresar. El amor de Dios, su misericordia es grande, no nos condena. También hablamos acerca de la fe bíblica, de la fe que Dios ordena en la Biblia. Hablamos acerca de los odres viejos y los odres nuevos, es decir, si somos viejos no retenemos la bendición. Por más que Dios nos hable, por más que Dios nos dé bendición económica, física y espiritual, se nos va, porque somos odres anticuados, formas de vivir anticuadas. Bueno, y no dar pretextos, fue la semana pasada, no dar pretextos para cuando Jesús nos invita a su cena, a la cena del Señor. Y en este punto, estar preparados con las antorchas, candelabros encendidos, pero sobre todo, hermanos, con la vasija de reserva, que no se agote. Entonces, termino. Las lámparas encendidas son la pasión por Cristo, es el Espíritu Santo, esa es la lámpara. Nosotros tenemos que ser personas diligentes, siempre prudentes, no ser perezosas. El cristiano, hermanos, no tiene que andar, pues ya terminé el estudio. No, el que tiene su vasija, termine eso y siempre quiere hacer otro poco.
¿verdad? Estás en un ministerio y quieres hacer otro poco. Siempre visitaste a una persona para hablarle de Cristo, pues no se detiene. Busca la manera de otro poco para que la reserva esté llena. Todos podemos cansarnos y cabecear momentos difíciles, hermanos, pero de repente te despiertas y como tienes la reserva, te enciendes. No aquellos que no tienen nada, ¿cómo, de dónde van a agarrar? En el problema es muy difícil tomar aceite. Así es que como no sabemos el día y la hora en que el Señor va a regresar, tiene que ser todos los días, todos los días. Hermanos, termino diciéndoles esto. No dejes que tu lámpara se apague. No dejes. Tiene que estar el celular cargado, más aparte el cable que lo carga, siempre tenlo en la mano. Porque si no, imagínate. Entonces, cada que cargas tu celular, diario le pones para que tenga la pila completa. Siempre le pones otro poco. Así es. En las cosas de Dios, todos los días hay que cargarnos del Señor. Todos los días, para poder estar con esa vasija, con esa reserva lista y la lámpara del Señor para cuando Él regrese. Así es que este es el mensaje número 10. Las 10 vírgenes. Espero que sea de bendición. Dios me los bendiga.